Comentábamos en el bloque anterior sobre el anuncio que hizo el secretario de Educación Pública ayer en la conferencia en Palacio Nacional, que el regreso a clases, digamos, presenciales, está previsto para el 1 de junio y sería una prolongación del calendario escolar para terminar el ciclo de este año en el mes de julio. Vamos a hablar al respecto con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, a quien tengo en la línea telefónica. David, me da gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias. Bueno, pues de entrada la primera pregunta sería si tú crees que existen condiciones de salud y logísticas para pensar en un regreso a clases el 1 de junio. Pues mira, Pascal, lo que está planteado en términos de la estrategia de las autoridades de salud. Lo que es claro es que con la diversidad que tenemos en el país difícilmente hace sentido que sea una reapertura total e inmediata, universal, digamos, en todo el territorio nacional. Me parece que habrá que precisarlo, ya lo dejaron tenuemente apuntado, pero lo más factible es que haya un regreso escalonado, y es lo recomendable. En todas partes del mundo la idea no es reabrir las escuelas de golpe y porrazo, sino en general se hacen segmentación, y por ejemplo va la mitad de cada grupo un día y la otra mitad al día siguiente. En términos de todavía no se sabrá si la virulencia del contagio, la intensidad de velocidad del contagio habrá disminuido las víctimas fatales, que esa es la idea de bajar la curva, pero la dinámica del contagio, pues no hay elementos para medirla con toda precisión. Entonces, los chicos van a regresar a la escuela en una situación en donde, sobre todo en las grandes ciudades, puede todavía estar la dinámica del contagio, así que ese regreso escalonado o el hecho de que también las fechas puedan variar por entidad federativa o incluso, por ejemplo, la zona urbana de la Ciudad de México, a diferencia de las zonas en Milpalta o en Iztapalapa, puede tener esa diversidad. Pues sí, porque incluso la propia información que ha dado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es que se espera el pico o la cresta de la curva para el 8 a 10 de mayo, pero digamos que se termine la propagación del virus, de acuerdo con las estimaciones que ellos tienen, es el 25 de junio, es decir, estarían regresando los alumnos cuando todavía, a lo mejor no en la cresta, pero sí todavía habría un número importante de casos de contagio en el país. Efectivamente, y el punto es que, por supuesto, todos somos corresponsables y hay que exigirle a las autoridades que se ponga en primer lugar la vida. El tema de los aprendizajes es crucial y nosotros hemos peleado hasta la última jornada escolar presencial, por eso hemos tenido amparos y hemos llevado a juicio a los representantes estatales, por ejemplo, de Oaxaca, la suspensión de clases, pero es muy importante saber que ese ajuste en lo escolar es muy deseable que haya sesiones presenciales, pero tienen que pautarse, por supuesto, con el bien de los niños. Otro elemento que hay que considerar, Pascal, también es el tema de la seguridad en este momento del resguardo, y con seguridad me refiero a los temas de maltrato y abuso. Entonces, convivir, digamos, en una familia que tiene una dinámica compleja, que ha tenido brotes de violencia, etcétera, pues tampoco es una perspectiva tan halagüeña. Para muchas de las niñas, de los niños, la escuela es un refugio, es un remanso. El hecho de que ahora esté desarticulada nos debe llevar a redoblar, digamos, la vigilancia, el apoyo, el acceso a las líneas de emergencia telefónicas, y que los propios maestras y maestros estén en contacto con las familias, no solo para estar intercambiando las notas sobre los trabajos realizados, sino también para velar por este bienestar integral de las niñas y los niños. Desde el punto de vista de una organización que se ha especializado en educación, ¿cómo han funcionado
pues las clases a distancia, el aprendizaje a distancia? Pues de una forma todavía dispersa y sobre todo desigual, inequitativa. Estamos preocupados y hacemos un fuerte llamado a las autoridades para que se trabaje con la suficiente flexibilidad y poniendo en el centro lo que apenas esbozó el secretario ayer. Es decir, por varias semanas se generó como esta confusión que la estrategia de Aprende en Casa era como tal la plataforma de Internet y la programación televisiva. Claramente eso no solo es insuficiente, sino es desigual y agrava las inequidades que ya encuentra el sistema educativo. Apenas ayer el secretario hizo la puntualización de la estrategia central es el libro de texto con el apoyo del maestro. Lo que falta es que se pongan esos medios para que conecte la autoridad a los maestros con las familias sin que lo tengan que subsidiar los propios maestros gastando toda su telefonía de datos, siendo ellos los que heroicamente llevan los trabajos a las casas de los niños, etcétera. Facilitar esa parte para que la plataforma de Internet o la programación televisiva 50 minutos no son en ningún momento el equivalente de una jornada escolar de 4 horas y media. Es que no se suspende el aprendizaje, pero por eso esta segunda etapa, las 7 semanas previstas de 1 de junio a 17 de julio, son cruciales como recuperación y como nivelación. Me quedan unos segundos, pero no quiero dejar de preguntarte si desde tu punto de vista y el de Mexicanos Primero, la mejor decisión es pues que en este año escolar o ciclo escolar trunco, la mejor decisión es pues aprobar a todo mundo, que no haya reprobados y no se repita el año. Nuestra postura es hacer una distinción muy clara entre no afectar a aquellos que están cambiando de nivel, es decir, aquellos que van de sexto de primaria a primero de secundaria, de tercero de secundaria a primero de media superior, para que la acreditación no les impida la continuación en la trayectoria siguiente, pero sí con la responsabilidad de quienes lo residen de entrar a un proceso de nivelación. Bien. En cambio, para los demás, darse el tiempo en esas pocas sesiones presenciales de identificar cuál es realmente el avance del aprendizaje, porque claramente los niños habrán estado en situaciones dentro del mismo grupo muy diversas, porque en algunos casos los adultos de casa habrán estado totalmente atentos y en otros casos, claro, lamentablemente no eso no tanto. Pues David, te agradezco mucho, como siempre, tu disposición de conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Seguimos, Pascal. Gracias. David Calderón es presidente ejecutivo de Mexicanos